Imagina a un hombre que, en un solo día, curó a 36 enfermos, que excomulgó a las moscas, y las moscas murieron, que hizo arrodillarse ante él a un rey y a una reina en una colina, llorando y pidiendo la cruz, que dictó cartas a papas, reprendió a emperadores, silenció a filósofos y fundó más de 100 monasterios. Todo esto mientras su cuerpo, consumido por la enfermedad, apenas podía mantenerse en pie. Este hombre no era un emperador, no era un general, era un monje. En el corazón del siglo XII, una era de hierro y fe, de cruzadas y catedrales, de reyes que guerreaban y papas que temblaban, una sola voz se alzó por encima de todas las demás. Una voz que susurraba consejos a los pontífices de Roma, que tronaba sermones para multitudes de 100.000 personas, que cantaba el amor de Dios con una dulzura tan profunda que le valió para siempre el título de Doctor Meliflus, el doctor de la miel. Esta es la historia de Bernardo de Claraval, un joven noble destinado a la gloria mundana, que cambió la espada por el hábito de monje. Un hombre de salud frágil y penitencia implacable, cuya influencia se extendió desde los claustros silenciosos de su abadía hasta los campos de batalla de la Segunda Cruzada. Un místico que se sumergió en los abismos del amor divino, y un estratega que resolvió el cisma que dividía a la Iglesia. Un hombre que convenció a 31 caballeros de abandonar todo y seguirle hacia la vida monástica, incluyendo a sus propios hermanos, a su padre e incluso a su hermana mundana. ¿Cómo logró todo eso un solo hombre? ¿Cómo alguien que solo deseaba el silencio y el olvido se convirtió en el árbitro de Europa? ¿Y cómo sus escritos, pasados casi 1000 años, siguen siendo una fuente de miel para el alma de la Iglesia? Prepárate. Esta es una historia de amor, de batalla, de fracaso y de gloria. Esta es la vida extraordinaria de San Bernardo de Claraval, el último de los padres de la Iglesia, el gigante del siglo XII, el hombre que amó a Dios sin medida. Para entender a San Bernardo primero hay que entender de dónde vino, y él vino de un lugar extraordinario. En el año 1090, en el castillo de Fontaine-les-Dijon, en Borgoña, Francia, nació el tercer hijo de una de las familias más nobles y piadosas de la región. Su padre era Testelín Sorel, Testelín el Rojo como le llamaban por el color de su cabello, señor de Fontaine y vasallo leal del duque de Borgoña. Testelín era un caballero de la vieja guardia, valiente en el campo de batalla, justo en el gobierno de sus tierras, generoso con los pobres y profundamente religioso. La Iglesia lo declararía siglos después, venerable, el primer peldaño en el camino hacia la beatificación. Su madre era Alette de Montbard, pariente del propio duque de Borgoña. Alette era una mujer de una belleza rara y de una piedad aún más rara. En una época en la que las mujeres nobles vivían para los banquetes, los torneos y los juegos políticos, Alette destacaba por su vida de oración, ayuno y caridad. Amamantó personalmente a todos sus hijos, algo poco común para una señora de su clase, que normalmente delegaba esa tarea a nodrizas. Quería que el primer alimento que recibieran sus hijos fuera el de sus propios pechos, y no el de una extraña. Era una forma de consagrar a cada hijo a Dios desde el primer instante de su vida. Juntos, Testelín y Alette tuvieron 7 hijos: Guy, Gerard, Bernardo, Andrés, Bartolomé, Humbelín y Nibardo. Y aquí está el primer prodigio de esta familia extraordinaria. Los 7 fueron declarados beatos por la Iglesia. Toda una familia de santos. Padre, madre, hijos e hija. Todos en la gloria del cielo. Eso no sucedió por casualidad. Sucedió porque Testelín y Alette construyeron un hogar donde Dios era el centro de todo. Antes del nacimiento de Bernardo, Alette tuvo un sueño que la perturbó profundamente. Vio a un pequeño perro, blanco con manchas negras, ladrando con una fuerza sorprendente desde dentro de su propio vientre. El ladrido era poderoso, insistente, como el de un animal que guarda un tesoro precioso. Preocupada por el significado de aquella visión, buscó el consejo de un monje piadoso de su confianza. El monje la escuchó en silencio, reflexionó un momento y le dijo con serenidad: «No temas, buena señora. Serás la madre de un gran perro guardián de la casa de Dios. Él ladrará con fuerza indomable contra los enemigos de la fe, los herejes y los que corrompen la Iglesia. Será un predicador extraordinario, cuyos ladridos, sus sermones, curarán las almas de muchos enfermos, y ahuyentarán a los lobos del rebaño de Cristo». Alette guardó esas palabras en el corazón. El perro blanco, símbolo de pureza y fidelidad, se convertiría en uno de los atributos iconográficos de San Bernardo.
y los monjes cistercienses, vestidos de blanco, serían llamados popularmente los perros guardianes de Dios. Bernardo creció en un hogar donde la fe no era una obligación sino un amor. Alet rezaba con sus hijos, les contaba las historias de los santos, les enseñaba a ver a los pobres como el rostro de Cristo, los llevaba personalmente a repartir limosnas en las aldeas cercanas al castillo. Y cuando no podía ir, enviaba a sus hijos en su lugar. El castillo de Fontaine era un microcosmos de la caballería cristiana medieval en su mejor versión, un lugar donde la fuerza estaba al servicio de la justicia, donde la nobleza se entendía como responsabilidad y no como privilegio, donde la mesa era abundante pero el corazón aún más abundante de gratitud a Dios. Bernardo era un niño de belleza física notable, ojos claros, cabello rubio, porte elegante, que crecería hasta convertirse en un joven de aspecto tan atractivo que sería una de las fuentes de sus mayores tentaciones. Pero desde temprano, bajo esa belleza exterior, había algo más profundo, una sensibilidad espiritual aguda, una capacidad de silencio y contemplación inusual para un niño de su edad, y una inteligencia que devoraba todo lo que le enseñaban. Alrededor del año 1100, cuando Bernardo tenía unos 9 o 10 años, Testelín lo envió a la escuela de los canónigos seculares de Saint-Borle, en Châtillon-sur-Seine. Era la mejor escuela de la región, y Testelín quería que su hijo recibiera la formación más completa posible, no solo para la caballería, sino para la vida del espíritu. En Châtillon, Bernardo se sumergió en los estudios con una pasión que sorprendía a sus maestros. Aprendió latín con una fluidez que pocos estudiantes alcanzaban, y pronto estaba leyendo en el original las obras de los grandes autores clásicos. Virgilio, con sus poemas épicos y pastorales; Cicerón, con su elocuencia política; Horacio, con su sabiduría poética; Séneca, con su filosofía moral. Absorbía todo, pero con un discernimiento crítico que ya revelaba al futuro defensor de la ortodoxia. Cuando las lecciones contradecían la fe, recurría a la oración y a la meditación de las escrituras para neutralizar el veneno inhalado en las clases, como diría su biógrafo. Pero la gran pasión de Bernardo no eran los clásicos paganos, era la Biblia. La leía, la releía, la meditaba, la memorizaba. Más tarde, sus sermones y cartas estarían tan saturados de citas bíblicas que los estudiosos contarían más de 10.000 referencias a las escrituras en sus escritos. La Biblia no era para él un libro de consulta, era el aire que respiraba, el lenguaje en que pensaba, el alimento del que se nutría. Además de los estudios, Bernardo destacaba por su personalidad magnética. Tenía un encanto natural que atraía a las personas, una elocuencia que encantaba y convencía, y una bondad genuina que hacía que todos a su alrededor se sintieran vistos y amados. Era, en suma, el tipo de joven que la sociedad medieval destinaba a las mayores glorias: caballero, quizá capitán, quizá señor de grandes tierras. Pero entonces llegó el golpe, que cambiaría todo. Alet murió cuando Bernardo tenía unos 16 años. La fecha exacta no se conoce, pero los biógrafos son unánimes. La muerte de su madre fue el evento más traumático en la vida del joven Bernardo. La amaba con una intensidad que solo puede comprender quien ha perdido pronto a la persona que más amaba en el mundo. La tristeza lo sumergió en una oscuridad que no sabía cómo atravesar. Sin el ancla espiritual de Alet, sin el faro de su piedad y de su amor, Bernardo comenzó a derivar. Su hermana Umbelín, que era tan mundana como Bernardo era espiritual, lo animó a distraerse con los jóvenes del castillo, con los torneos, con los banquetes, con la vida que un joven noble de su condición debía vivir. Y Bernardo cedió, no de forma escandalosa, nunca perdió su bondad fundamental, pero empezó a frecuentar compañías que lo alejaban de Dios. La belleza que Alet había consagrado a Cristo comenzó a atraer miradas e intenciones que no eran santas. Y Bernardo por primera vez sintió el peso de la tentación de la carne con toda su fuerza. Los biógrafos de San Bernardo registran con admiración y delicadeza un episodio que se volvería legendario. Un día, olvidado de su habitual vigilancia, Bernardo permitió que sus ojos se posaran por un momento en una mujer de una manera que no debía. Fue solo un instante, pero suficiente para que sintiera por primera vez con toda claridad la rebelión de la carne contra el espíritu. Alarmado, lleno de remordimientos, sintiendo que había traicionado la memoria de su madre y la promesa implícita de su vida, Bernardo no dudó. Sin pensarlo dos veces, fue hasta un pequeño lago cercano, de aguas heladas por el frío del invierno borgoñón, y se sumergió en él. Se quedó allí, inmóvil,
medio muerto de frío, hasta que el fuego de la pasión se extinguió por completo y su cuerpo quedó entumecido por el hielo. Este episodio, que podría parecer una excentricidad, revela algo profundo sobre el carácter de Bernardo: la radicalidad. Cuando él decidía algo, no había término medio. Cuando amaba, amaba sin reservas. Cuando luchaba, luchaba con todo lo que tenía. En aquel lago helado, tomó una decisión que nunca revocaría: la castidad perpetua. No como una carga, sino como una elección de amor. Una forma de decir a Dios: mi cuerpo es tuyo, mi corazón es tuyo, todo lo que soy es tuyo. A partir de ese día, Bernardo comenzó a discernir con seriedad el llamado que sentía crecer dentro de sí. El mundo que antes lo atraía empezó a parecer vacío. La gloria de la caballería, los torneos, los banquetes, las tierras. Todo eso comenzó a perder brillo ante algo que aún no sabía nombrar completamente, pero que reconocía como lo único que valía la pena. En ese período de discernimiento, Bernardo vivió una experiencia que sus biógrafos describen como una iluminación interior. Cabalgaba solo cuando sintió un impulso irresistible de entrar en una pequeña iglesia al borde del camino. Entró, se arrodilló ante el altar y comenzó a rezar con una intensidad que él mismo no comprendía del todo. Pidió a Dios claridad, dirección, la certeza de qué debía hacer con su vida. Cuando se levantó, toda duda había desaparecido, lo sabía. No solo que entraría en el monasterio, sino que no iría solo. Lo que siguió fue una de las campañas de reclutamiento más extraordinarias e improbables en la historia de la Iglesia Católica. Un joven de 22 años, sin autoridad formal, sin cargo, sin riquezas particulares, decidió convencer a sus amigos, a sus hermanos y a sus parientes de abandonar todo. Tierras, esposas, hijos, carreras militares, gloria mundana, y seguirle hacia la vida monástica más austera que existía. Y lo logró. Bernardo no se dirigió a cualquier monasterio. Su corazón se volvió hacia Cîteaux, Císter, una fundación reciente que buscaba un retorno radical a la austeridad original de la regla de San Benito. Fundado en 1098 por San Roberto de Molesme, Císter era una reacción contra el lujo y la relajación que se habían infiltrado en muchos monasterios benedictinos de la época, especialmente en Cluny. Los monjes de Císter querían trabajo manual, silencio, pobreza real, liturgia sobria, sin los ornamentos dorados, los vitrales elaborados ni los banquetes que caracterizaban a otros monasterios. En aquel tiempo Císter estaba en crisis. El abad inglés San Esteban Harding, que gobernaba desde 1108, era un hombre de santidad y visión, pero el monasterio no había recibido ni un solo novicio nuevo en años. Los monjes envejecían, y el futuro de la reforma parecía incierto. Esteban rezaba por vocaciones con la persistencia de quien cree que Dios no puede negar lo que se pide con fe. Bernardo fue la respuesta a esa oración. Con la misma elocuencia que antes usaba para encantar los salones de los castillos, Bernardo comenzó a predicar a sus amigos y familiares sobre la belleza de abandonar el mundo por Cristo. Pero no era solo elocuencia, era algo más profundo. Una convicción que venía de dentro, una certeza que se comunicaba no solo con las palabras, sino con la mirada, la postura, la paz que irradiaba de su rostro. Su tío Gaudry, un caballero experimentado y endurecido, fue el primero en ceder. Gaudry era el tipo de hombre que no cedía fácilmente a nada, pero había algo en la voz de Bernardo que atravesaba todas las defensas. Después de Gaudry, vinieron sus hermanos menores, Bartolomé y Andrés. El hermano mayor, Guy, fue el caso más difícil. Guy estaba casado, tenía 2 hijas pequeñas, y amaba a su familia. ¿Cómo podría abandonarlas? Bernardo no presionó, rezó, y la gracia de Dios actuó de una manera que nadie esperaba. La esposa de Guy, movida por una inspiración interior, decidió por sí misma entrar en un convento. Con la familia reorganizada por la providencia divina, Guy quedó libre para seguir a sus hermanos. Gerard, otro hermano, era el caso más improbable de todos. Soldado apasionado por la vida militar, Gerard se reía de las exhortaciones de Bernardo, con la buena disposición de quien encuentra gracia en la ingenuidad del hermano menor. Tú te vas al monasterio, Bernardo, yo me quedo con la espada. Pero Dios tenía otros planes. Gerard fue gravemente herido en una batalla y hecho prisionero. Mientras yacía en el cautiverio, con el tiempo para pensar que la vida de combate nunca le había dado, las palabras de Bernardo volvieron a él con una fuerza nueva. Cuando fue liberado, fue directamente al encuentro de sus hermanos.
Después vinieron Hugo de Mâcon, amigo íntimo de Bernardo, y otros nobles de Borgoña. La lista crecía de tal manera que parecía imposible. Bernardo visitaba familias, hablaba con padres e hijos, respondía a objeciones, rezaba con los dudosos, no manipulaba, simplemente mostraba la belleza de una vida totalmente entregada a Dios, y dejaba que la gracia hiciera el resto. En pocas semanas Bernardo había convencido a 31 nobles de Borgoña para unirse a él. 31. Caballeros, estudiantes, hombres casados, hombres solteros, viejos y jóvenes. Toda una generación de la nobleza borgoñona, redirigida hacia el cielo. No partieron inmediatamente. Con la sabiduría práctica que siempre caracterizó a Bernardo, el grupo se reunió durante 6 meses en la casa de Bernardo en Chatillon, para organizar sus asuntos terrenales. Se escribieron testamentos, se transfirieron propiedades, se pagaron deudas, se cuidaron las familias. Bernardo quería que nadie llegara al monasterio con el corazón dividido por obligaciones incumplidas. Durante esos 6 meses, el grupo ya vivía como una pequeña comunidad monástica, oración común, lecturas espirituales, conversaciones sobre Dios. Era un noviciado antes del noviciado, y la fama del grupo comenzó a extenderse por la región, causando reacciones que iban desde la admiración hasta el escándalo. ¿Cómo podía un joven de 22 años convencer a 31 hombres de abandonar todo? El día de la partida, una escena conmovedora se desarrolló frente al castillo de Fontaine. Testelín, el padre, se quedaría atrás con el hijo más pequeño, Nivard, que todavía era un niño. El viejo caballero bendijo a sus hijos con lágrimas en los ojos, no lágrimas de tristeza, sino de una alegría mezclada con nostalgia que solo los padres entienden. Había criado a sus hijos para Dios, y ahora Dios los llevaba. Era la respuesta más completa que un padre podía recibir. Guido, el hermano mayor, se volvió hacia el pequeño Nivard, que jugaba en el patio, y dijo, con una mezcla de cariño y ligereza: «Adiós, pequeño Nivard. Tendrás todas nuestras tierras y propiedades para ti». El niño dejó de jugar, miró a los hermanos que partían, y respondió con una seriedad que sorprendió a todos: «¿Entonces vosotros os quedáis con el cielo y me dejáis solo la tierra? La división es muy desigual». Todos rieron, y todos guardaron silencio, porque el niño tenía razón. Y porque todos sabían que Nivard, cuando llegara su momento, también elegiría el cielo. Y así fue. Años después, Nivard entró en el monasterio. Y el propio Testelín, el viejo caballero que se había quedado atrás, también acabaría recibiendo el hábito monástico de las manos de su propio hijo Bernardo, en Claraval. En la Pascua de 1112, 32 hombres, Bernardo y sus 31 compañeros, llamaron a las puertas del monasterio de Císter. Bernardo tenía 22 años. El abad Esteban Harding, que llevaba años rezando por vocaciones, los recibió con lágrimas de alegría. Se cuenta que apenas podía creer lo que veía. 32 novicios de una vez, la mayoría jóvenes nobles que lo habían dejado todo. Era la respuesta más generosa que Dios podía haber dado a sus oraciones. La llegada de Bernardo y sus compañeros fue el soplo de vida que la orden cisterciense necesitaba. A partir de ese momento, Císter empezó a crecer de una manera que nadie podría haber previsto. Y en el centro de ese crecimiento siempre estaría la figura de Bernardo, el joven noble que había cambiado el castillo por el claustro. En Císter, Bernardo se sumergió en la vida monástica con un fervor que sorprendía incluso a los monjes más viejos. Quería el olvido, el silencio, la invisibilidad. Quería ser el último de los hermanos, el más humilde, el más escondido. Participaba en todos los trabajos físicos, la cosecha, la construcción, la cocina, con la misma entrega que dedicaba a la oración. Su salud frágil, sin embargo, sufría con las duras penitencias que se imponía. Comía tan poco que apenas podía mantenerse en pie. Sus noches las pasaba en vigilia. Pero había un problema. Bernardo no conseguía ser invisible. Su santidad irradiaba, su inteligencia era evidente, su capacidad de liderazgo, innegable. Y el abad Esteban Harding, que era un hombre de gran discernimiento, sabía que aquel joven no había sido dado a la iglesia para quedarse escondido en un claustro. En 1114, Bernardo hizo sus votos monásticos solemnes. En 1115, apenas 3 años después de su llegada, el abad Esteban Harding tomó una decisión que cambiaría la historia. Nombró a Bernardo, con solo 25 años, abad de una nueva fundación. Con 12 monjes, incluidos sus hermanos Guy, Gerard, André y Bartolomé.
Bernardo fue enviado a un valle aislado en la región de Champaña, en la frontera con Borgoña. El lugar era conocido como el Valle del Ajenjo, Valle d'Absint, un antiguo refugio de ladrones y bandidos, un lugar sombrío y abandonado que nadie quería. Bernardo y sus monjes lo renombraron. Llamaron a ese valle Claravallís, el Valle Claro, en francés Clairvaux, en español Claraval. Poco después de su llegada, Bernardo fue ordenado sacerdote por el obispo de Chalon, Guillermo de Champeaux, uno de los mayores teólogos de su tiempo, que se convertiría en uno de los amigos y admiradores más fieles de Bernardo. Los primeros años de Claraval fueron de una pobreza que rozaba la miseria. El pan se hacía con cebada tosca, a veces mezclada con harina de guisante. Muchas veces, la única comida del día era una sopa aguada de hojas de haya. Las hojas de un árbol, no de una planta cultivada. Hubo días en que los monjes no tenían nada para comer. Bernardo, en su fervor inicial, era tan austero en la disciplina que los monjes, aunque obedientes, empezaban a desanimarse. Él exigía de sí mismo y de los demás un rigor que, con el tiempo, él mismo reconocería como excesivo, no por falta de fe, sino por falta de misericordia consigo mismo y con los hermanos. Un episodio revelador: el hermano Gerard, que servía como tesorero de la comunidad, vino a Bernardo con una preocupación práctica. «Hermano», dijo, «faltan 12 libras para cubrir las necesidades más urgentes de la comunidad. No tenemos cómo pagar». Bernardo escuchó, hizo una pausa y dijo simplemente: «Vamos a rezar». Reunió a los monjes en oración. Poco después, una mujer noble apareció en las puertas del monasterio, pidiendo oraciones por su marido gravemente enfermo. Y dejó, como ofrenda, exactamente 12 libras. Al volver a casa, encontró a su marido curado. La providencia de Dios había respondido con una precisión que no dejaba duda. Con el tiempo, Bernardo aprendió a equilibrar el rigor con la misericordia. El biógrafo Guillermo de Saint-Thierry describe una transformación notable. El abad severo que exigía lo imposible, fue convirtiéndose en un padre que conocía a cada hijo por su nombre, que sabía de sus debilidades y de sus fuerzas, que lloraba con los que lloraban y reía con los que reían. Aprendió que la santidad no es una actuación de perfección, sino un camino de amor, y que el amor comienza por la compasión. Claraval creció rápidamente. La fama de Bernardo atraía novicios de toda Europa. En pocos años, el pequeño monasterio del Valle del Ajenjo se había transformado en un centro espiritual de primera magnitud, y de Claraval, como de una fuente, brotaron decenas de nuevas fundaciones. En 1118 La Ferté, en 1119 Pontigny, en 1121 Morimón y Clairvaux-la-Grande. Hasta la muerte de Bernardo, en 1153, la orden cisterciense contaría con más de 160 monasterios repartidos por toda Europa, desde Irlanda hasta Polonia, desde Escocia hasta Sicilia. Un episodio que quedó en la memoria de la tradición cisterciense. En la abadía de Foigny, en Picardía, durante la ceremonia de consagración de la nueva iglesia, una nube de moscas invadió el espacio sagrado, perturbando la liturgia. Bernardo, con la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido, dijo en voz alta: «Yo excomulgo a estas moscas». Al día siguiente, el suelo de la abadía estaba cubierto de moscas muertas. El episodio, registrado por sus biógrafos contemporáneos, se convirtió en uno de los más citados de su vida, y en un símbolo de la autoridad espiritual que Dios le había conferido. Bernardo también fue el inspirador de la regla de los caballeros templarios. En 1129, en el Concilio de Troyes, ayudó a redactar la regla que definiría la vida de los caballeros monos de la Orden del Temple. Y les escribió el Tratado de Laude Novae Militiae, el elogio de la nueva caballería, en el que defendía la idea de que era posible ser al mismo tiempo monje y guerrero, siempre que la espada estuviera al servicio de Cristo y no de la ambición personal. Hugo de Payns, el primer maestro de los templarios, era primo de Bernardo, y fue a él a quien Bernardo dedicó el tratado. En el año 1130, la Iglesia Católica se enfrentó a una crisis que amenazaba con dividir la cristiandad en dos. Dos hombres reclamaban al mismo tiempo el trono de San Pedro. Por un lado, el cardenal Gregorio Papareschi, elegido por la mayoría de los cardenales y que tomó el nombre de Inocencio II. Por otro, el cardenal Pietro Pierleoni, apoyado por una facción rival y que tomó el nombre de Anacleto II. Anacleto contaba con el apoyo de Roma y Sicilia. Inocencio tenía el apoyo de la mayoría de Europa, pero estaba exiliado en Francia. Era el gran cisma de 1130.
y la Iglesia necesitaba a alguien con la autoridad moral suficiente para resolver la crisis. Todas las miradas se volvieron hacia Bernardo. Bernardo examinó las circunstancias de ambas elecciones con la meticulosidad de un jurista y la perspicacia de un teólogo. Concluyó que la elección de Inocencio II era la legítima. Y entonces, con la energía de un hombre que sabe que tiene razón y que no tiene tiempo que perder, se lanzó a una campaña por Europa que duró años. Viajó a Francia, donde convenció al rey Luis VI para que reconociera a Inocencio. Fue a Alemania, donde convenció al emperador Lotario III. Viajó a Inglaterra, donde convenció al rey Enrique I. Fue a Italia, donde convenció a las ciudades del norte. En cada corte, en cada catedral, en cada asamblea, la voz de Bernardo era la más persuasiva, la más clara, la más irresistible. Anacleto II murió en 1138. Su sucesor, Víctor IV, reconoció a Inocencio II y abdicó. El cisma había terminado. Y Europa sabía a quién debía la resolución. Al monje de Claraval, que había recorrido todo el continente con un cuerpo enfermo y una voluntad de hierro. Pero la batalla más intelectualmente dramática de la vida de Bernardo aún estaba por llegar. Pedro Abelardo era el mayor filósofo y teólogo de su tiempo. Brillante, innovador, seductor en su inteligencia, Abelardo había revolucionado la enseñanza de la teología en París con su método dialéctico, usando la razón filosófica para examinar y cuestionar las verdades de la fe. Sus alumnos le adoraban, su fama era inmensa, pero Bernardo veía en Abelardo un peligro grave. No porque Abelardo fuera malintencionado. Bernardo reconocía su genialidad. El problema era que Abelardo, en su excesiva confianza en la razón humana, estaba, sin darse cuenta, minando los fundamentos de la fe. Proponía interpretaciones de la Trinidad que se acercaban al modalismo, reducía la redención a un mero ejemplo moral, trataba los misterios de la fe como problemas filosóficos que debían resolverse con la lógica. Para Bernardo, había una línea que la razón no podía cruzar sin perderse: el misterio. La fe no es opinión, escribió, es certeza. No es una hipótesis para ser probada, sino una verdad para ser vivida. El enfrentamiento culminó en el Concilio de Sens, en 1140. Abelardo había retado a Bernardo a un debate público. Bernardo aceptó, pero no para debatir. Fue al concilio para presentar una acusación formal de herejía, con una lista de proposiciones erróneas extraídas de los escritos de Abelardo. Abelardo llegó al concilio confiado, pero cuando llegó el momento, ante los obispos reunidos y la acusación formal de Bernardo, ocurrió algo inesperado. Abelardo se negó a defender sus posiciones, pidió que el caso fuera remitido al Papa, y se retiró. El Papa Inocencio II condenó las proposiciones de Abelardo. Abelardo apeló, pero su salud estaba arruinada. Se retiró al monasterio de Cluny, bajo la protección de Pedro el Venerable. Y allí, en los últimos meses de su vida, sucedió algo que revela la grandeza de ambos hombres. Bernardo y Abelardo se reconciliaron. Bernardo visitó a Abelardo en Cluny. Los dos hombres conversaron, rezaron juntos, y Abelardo murió en paz con la Iglesia, y con Bernardo. El Papa Benedicto XVI, comentando este episodio en una audiencia general en 2009, dijo: «La actitud que prevaleció en ambos hombres debe tomarse en serio cuando surge una controversia teológica. Salvaguardar la fe de la Iglesia, y garantizar el triunfo de la verdad en la caridad». En 1148, en el concilio de Reims, Bernardo se levantó contra Gilberto de la Porrée, obispo de Poitiers, que intentaba explicar el misterio de la Santísima Trinidad mediante categorías filosóficas, que en la práctica, separaban la esencia divina de las personas divinas. Un error sutil pero grave, que amenazaba la doctrina trinitaria. Bernardo hizo una acusación formal de herejía. El concilio examinó las posiciones de Gilberto, y Gilberto, ante las pruebas presentadas, se retractó públicamente. La doctrina trinitaria fue reafirmada. En 1145, Bernardo fue enviado al sur de Francia para combatir la herejía de los cátaros. Un movimiento que negaba la bondad de la creación material, rechazaba los sacramentos y proponía una espiritualidad dialoná, dualista que, en la práctica, era una religión completamente diferente del cristianismo. Bernardo predicó durante semanas en el Languedoc, con cierto éxito, pero él mismo reconocía que la herejía estaba profundamente arraigada en la región, y que la predicación por sí sola no sería suficiente. Sería necesario un trabajo a largo plazo, de educación y de testimonio. Sería San Domingo, décadas más tarde, quien completaría esa obra.
Antes de llegar al punto culminante de la vida pública de Bernardo, la predicación de la Segunda Cruzada, necesitamos entender una de las relaciones más extraordinarias de su vida, su relación con el Papa Eugenio. 3. Bernardo Pignatelli, nacido en Pisa, había entrado en Claraval como novicio bajo la dirección del propio Bernardo. Era un monje humilde, obediente, de vida interior profunda. Bernardo lo amaba como a un hijo espiritual. En 1145, para asombro de todos, incluso del propio Bernardo, Bernardo Pignatelli fue elegido papa. Tomó el nombre de Eugenio III. Bernardo quedó atónito. Escribió al nuevo papa, con una mezcla de alegría y alarma: «Me alegro por la Iglesia, pero tiemblo por ti. ¿Quién dio al pueblo un hombre de su corazón? ¿Quién dio al pueblo un hombre según el corazón de Dios?» Y luego, con la franqueza que solo un padre espiritual puede tener: «Recuerda lo que eras antes de ser papa. Recuerda Claraval. Recuerda quién eres». La relación entre los dos hombres durante el pontificado de Eugenio III fue única en la historia de la Iglesia. Bernardo escribía al Papa con una libertad que rozaba la impertinencia, pero que era, en realidad, el mayor acto de amor que un maestro puede hacer por un discípulo. Lo reprendía cuando se equivocaba, lo animaba cuando dudaba, lo aconsejaba en cada gran decisión. Y fue a Eugenio III a quien Bernardo dedicó una de sus obras más importantes: De la Consideración, una guía de espiritualidad para quien gobierna. En ella Bernardo advierte al Papa contra los peligros del poder, de la vanidad, de la agitación que impide la contemplación. Considera que eres quien eres, qué tipo de hombre debes ser. Es un texto que sigue siendo leído por líderes de la Iglesia hasta hoy. En diciembre de 1144, la ciudad de Edesa, uno de los estados cristianos fundados por la Primera Cruzada, en lo que hoy es el sureste de Turquía, cayó en manos del sultán Zengi. Fue el primer gran revés para los estados cristianos de Oriente, desde la Primera Cruzada, y envió un choque de terror por toda la Europa cristiana. El Papa Eugenio III, que estaba exiliado en Francia debido a conflictos políticos en Roma, emitió una bula convocando una segunda cruzada. Y entonces escribió a su maestro espiritual: «Bernardo, debes predicar esta cruzada. Nadie más tiene la autoridad moral, la elocuencia y la reputación necesarias para movilizar a Europa». Bernardo resistió. Era un monje. No era un predicador de guerra. Pero Eugenio insistió. Y Bernardo, con la obediencia que siempre puso por encima de sus preferencias personales, aceptó. Lo que ocurrió en Becelay, el domingo de Pascua del 31 de marzo de 1146, es uno de los momentos más dramáticos de la historia medieval. Bernardo había convocado una asamblea en la ciudad de Becelay, en Borgoña. La noticia se difundió por toda Francia. El abad de Claraval iba a predicar. Y la gente acudió. Vinieron de todas partes, caballeros y campesinos, obispos y comerciantes, nobles y mendigos. La multitud era tan grande que no cabía dentro de ninguna iglesia ni plaza. Fue necesario construir una gran tribuna de madera en el lado de una colina fuera de los muros de la ciudad. El rey Luis VII de Francia estaba presente, con sus ropas reales, junto a su esposa, la famosa Leonor de Aquitania, una de las mujeres más poderosas y fascinantes de su tiempo. Obispos y arzobispos de toda Francia estaban presentes, y una multitud que los cronistas estiman en decenas de miles de personas. Bernardo subió a la tribuna. Su cuerpo era frágil. Años de penitencia y enfermedad habían dejado huellas. Pero cuando abrió la boca, la voz que salió no era la de un hombre débil. Era la voz de alguien que hablaba con la fuerza de una convicción que venía de mucho más allá de sí mismo. Comenzó leyendo la carta del Papa Eugenio III, convocando a la cruzada. Y entonces, con la elocuencia que había perfeccionado en décadas de predicación, habló. ¿Cómo podéis no saber que vivimos en un tiempo de castigo y ruina? El enemigo de la humanidad ha hecho soplar el viento de la corrupción sobre todas las regiones. No vemos más que la maldad impune. Ni las leyes de los hombres ni las leyes de la religión tienen poder suficiente para contener la depravación de las costumbres y el triunfo de los impíos. Habló de la profanación de los lugares santos. Habló de los cristianos del Oriente, sus hermanos en la fe, que vivían bajo el yugo de los infieles. Habló de la vergüenza que caería sobre la cristiandad si no respondía al llamado. Y entonces, con una imagen que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes: si el enemigo hubiera invadido vuestras ciudades, vuestras tierras, hubiera violado a vuestras esposas y vuestras hijas,
profanado vuestros templos. ¿Quién de vosotros no correría a las armas? Pues bien, todo eso, y mucho peor, ha ocurrido a vuestros hermanos, a la familia de Jesucristo que es también la vuestra. ¿Por qué dudáis? El efecto fue electrizante. Toda la multitud como un solo ser comenzó a gritar, «¡Dios lo quiere! ¡Dios lo quiere!». El mismo grito que había resonado en Clermont 50 años antes, cuando el Papa Urbano II predicó la primera cruzada. El rey Luis VII bajó del estrado donde estaba sentado, y se postró a los pies de Bernardo, pidiendo la cruz. Leonor de Aquitania lo siguió. Luego, obispos y caballeros, uno tras otro. La demanda de cruces de tela, el símbolo del cruzado, fue tan abrumadora que las que Bernardo había traído se agotaron en minutos. Él rasgó su propio hábito para hacer más cruces. Y cuando el hábito se terminó, otros comenzaron a rasgar sus propias ropas. La colina de Becelay resonó durante horas con el canto y el llanto de una multitud, tomada por una emoción que no era solo humana. Pero Bernardo no había terminado. El Papa Eugenio quería que Alemania también participara en la cruzada. Y Alemania estaba gobernada por el emperador Conrado III, un hombre pragmático, escéptico respecto a las cruzadas, que había resistido todos los llamados anteriores. Bernardo fue a Alemania, predicó en Friburgo, en Constanza, en Basilea, en Schaffhausen. En cada ciudad multitudes se reunían para escucharlo. En cada ciudad, hombres tomaban la cruz. El encuentro con Conrado III en Espira, en la Navidad de 1146, es uno de los episodios más dramáticos de la vida de Bernardo. Bernardo predicó ante el emperador y toda la corte. Y entonces, en un gesto que sorprendió a todos, se volvió directamente hacia Conrado, y dijo, con una intensidad que no admitía respuesta, «Hombre, ¿qué más podría Dios haber hecho por ti que aún no haya hecho? En el día del juicio, Él te preguntará, ¿qué debía haber hecho por ti que no hice? ¿Qué responderás?» Conrado III, el emperador que había resistido todos los llamados, comenzó a llorar, y pidió la cruz. Durante su campaña por Alemania, Bernardo realizó un número extraordinario de curaciones milagrosas. Los cronistas registran que, en un solo día en Constanza, curó a 36 enfermos, ciegos, paralíticos, sordos, mudos. En toda la campaña por el Rin, se calcula que curó en promedio a 3 enfermos por día. Estos milagros eran atestiguados por testigos y registrados por cronistas contemporáneos. La Segunda Cruzada partió en 1147 con las mayores esperanzas. 2 reyes, un emperador, decenas de príncipes y varones, cientos de miles de guerreros. Era el mayor esfuerzo militar de la cristiandad desde la Primera Cruzada. Y terminó en un desastre completo. El ejército alemán fue destruido por el hambre y la enfermedad antes incluso de llegar a Tierra Santa. El ejército francés sufrió derrotas humillantes. El intento de tomar Damasco, el objetivo principal de la campaña, fracasó en 4 días, en julio de 1148, por desacuerdos entre los cruzados. Los ejércitos regresaron a Europa sin haber conquistado nada. Europa quedó atónita. ¿Cómo era posible? Dios había prometido la victoria. Bernardo había predicado la cruzada. ¿Cómo podía Dios haber permitido ese fracaso? Bernardo sufrió profundamente. Había predicado la cruzada con toda la convicción de su alma. Había convencido a reyes e emperadores. Había prometido en nombre de Dios que la causa era justa y que Dios la bendeciría. Y ahora, ante el fracaso, era objeto de críticas amargas. No solo de enemigos, sino también de amigos y discípulos. Escribió al Papa Eugenio III asumiendo la responsabilidad moral por el fracaso. No se excusó. No buscó justificaciones. Reconoció que había predicado con una confianza excesiva. Y propuso una explicación teológica que revelaba la profundidad de su fe. El fracaso no era una prueba de que Dios hubiera abandonado la cruzada. Era un castigo por los pecados de los cruzados, que habían tomado la cruz con los labios, pero no habían cambiado sus corazones. Los juicios de Dios son verdaderos y justos, escribió, pero también son insondables. ¿Quién soy yo para cuestionar lo que Él permite? Si Bernardo fue un gigante en la acción, en el cisma, en Abelardo, en la cruzada, fue en el silencio de su celda, en la contemplación y en la escritura, donde su alma encontró su máxima expresión. Sus sermones y tratados son como un río de miel, fluyendo con una dulzura y una profundidad, que le valieron el título de Doctor Meliflus, el doctor de la miel. Para Bernardo, el conocimiento no tenía valor si no conducía al amor. La razón para amar a Dios, escribió,
Es el propio Dios. La medida de ese amor es amar sin medida. Su teología no era una especulación abstracta, sino una experiencia vivida. Un camino de ascenso del alma hasta la unión mística con su Creador. Su obra maestra son los 86 sermones sobre el Cantar de los Cantares, el libro más misterioso y bello de la Biblia. Bernardo trabajó en ellos durante 18 años, desde 1135 hasta su muerte en 1153, sin llegar nunca a terminarlos. Solo llegó al capítulo 3 del libro de 8 capítulos. Para Bernardo, el Cantar de los Cantares no era solo una poesía de amor humano, era una alegoría del amor entre Cristo y el alma, o entre Cristo y la Iglesia. El novio que busca a la novia, que la llama, que la abraza, que la besa con el beso de su boca. Todo esto era, para Bernardo, una descripción de la vida mística, del camino del alma hacia la unión con Dios. Estos sermones son considerados, por muchos estudiosos, el punto más alto de la mística cristiana occidental. Describen, con una precisión y una belleza que aún hoy sorprenden, los estados de la vida interior, la purificación, la iluminación, la contemplación, la unión. Son, al mismo tiempo, teología rigurosa y poesía de amor. En el Tratado del Amor de Dios, Bernardo describe los 4 grados por los cuales el alma asciende hacia Dios. El primer grado es el amor a uno mismo por uno mismo. El amor egoísta, el amor que busca solo el propio bien, es el punto de partida de toda alma humana. El segundo grado es el amor a Dios por interés, el amor que reconoce que Dios es la fuente de todos los bienes, y lo busca por ello. Es un amor aún imperfecto, pero ya es un comienzo. El tercer grado es el amor a Dios por Él mismo, el amor que ama a Dios, no por lo que Él da, sino por lo que Él es. Es el amor de la amistad, el amor de la contemplación. Y el cuarto grado, la cima de la vida mística, que Bernardo dice haber experimentado solo raramente y por breves instantes, es el amor a uno mismo, solo por causa de Dios. Es cuando el alma se olvida completamente de sí misma y se pierde en Dios, como una gota de agua que cae en el océano y se convierte en océano. Amar a uno mismo por causa de Dios, escribió Bernardo, es la perfección de la caridad. Cuando esto sucede, el alma ya no piensa en sí misma, sino solo en Dios. Es el estado de los bienaventurados en el cielo. El centro de la espiritualidad de Bernardo era un amor tierno, personal y apasionado por Jesucristo. No el Cristo abstracto de la filosofía, sino el Jesús de Nazaret, el bebé de Belén, el predicador de Galilea, el crucificado del Calvario, el resucitado del sepulcro. Bernardo fue uno de los primeros teólogos en desarrollar sistemáticamente la devoción a la humanidad de Cristo, al Jesús que lloró, que tuvo hambre, que sufrió, que amó. En una época en que la teología tendía a centrarse en la divinidad de Cristo, Bernardo insistía en que era por la humanidad de Jesús que el alma humana podía acercarse a Dios. Inseparable de su amor por Jesús estaba su devoción a la Virgen María. Para Bernardo, María era la mediadora de todas las gracias, la estrella del mar que guía a los navegantes en este mundo tempestuoso hasta el puerto seguro de Cristo. Escribió sobre María con una ternura filial que conmovía los corazones. Sus homilías sobre el Missus Est, el anuncio del ángel a María, son consideradas obras maestras de la mariología medieval. Veía en María el modelo perfecto de toda vida cristiana, la humildad que dice sí a Dios, la fe que no duda, el amor que se entrega sin reservas. La tradición le atribuye las bellas invocaciones finales de la oración Salve Reina, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, y también la conmovedora oración del Acuérdate. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que alguien que acudió a tu protección, imploró tu auxilio o recurrió a tus ruegos haya sido abandonado. Se cuenta que, en la abadía de Tres Fuentes, en Roma, había una imagen de la Virgen que Bernardo saludaba con un Ave María cada vez que pasaba junto a ella. Era un gesto sencillo, cotidiano, la expresión de un amor filial que no necesitaba grandes palabras. Un día, para su sorpresa, la imagen respondió. La Virgen dijo simplemente, Ave Bernardo. Este diálogo, Ave María y Ave Bernardo, fue grabado en piedra en la pared de la abadía, donde permanece hasta hoy.
y resume, con una sencillez que toca el corazón, la relación íntima y filial que el santo tenía con la Madre de Dios. Bernardo no era un hombre sin contradicciones. El mismo hombre que escribía con una dulzura de miel sobre el amor de Dios podía ser incisivo, incluso cortante, cuando se trataba de defender lo que creía verdadero. Su polémica con Cluny, el gran monasterio benedictino de Borgoña, símbolo de la riqueza y el esplendor litúrgico medieval, es un ejemplo. Los monjes de Cluny favorecían la belleza como estímulo para la oración, iglesias vastas con bóvedas doradas, ornamentos ricos, esculturas elaboradas, vitrales coloridos. Para ellos, la belleza era un camino hacia Dios. Bernardo discrepaba radicalmente. En su Apología a Guillermo de Saint-Thierry, escribió con una ironía que aún hoy divierte a los lectores: ¿qué hacen en esos claustros? Ante los ojos de los frailes que estudian, esas figuras ridículas, esa bella deformidad o esa deformidad bella. ¿Para qué sirven esos monos sucios, esos leones feroces, esos centauros monstruosos, esos medio hombres? Para Bernardo, la belleza exterior distraía al monje de la única belleza que importaba, la de Dios. El claustro cisterciense debía ser desnudo, simple, austero, para que nada impidiera al alma elevarse hacia lo invisible. La polémica fue intensa. Pedro el Venerable, abad de Cluny, respondió con vigor. Pero los dos hombres, a pesar de sus diferencias, mantuvieron siempre una relación de respeto y amistad, lo que, en sí mismo, es testimonio de la grandeza de ambos. Los últimos años de Bernardo estuvieron marcados por la enfermedad y el sufrimiento. Su cuerpo, desgastado por una vida de penitencia implacable y trabajo incansable, había llegado al límite. Sufría dolores estomacales crónicos que le acompañaban desde los años del noviciado, agravados por décadas de ayuno excesivo. Apenas podía comer, apenas podía dormir. En 1152 cayó tan gravemente enfermo que todos pensaban que iba a morir. Sus monjes se reunieron junto a su lecho. Obispos y abades de toda Europa enviaron mensajes. El Papa Eugenio III rezaba por él. Y entonces llegó una petición que parecía imposible de atender. El obispo de Metes escribió con urgencia: una guerra civil devastaba su diócesis, con muertes y destrucción. Solo Bernardo tenía la autoridad moral para reconciliar a las partes. Por favor, que viniera. El moribundo se levantó de la cama, viajó hasta Metz, reunió a las partes en conflicto, habló con cada una de ellas y consiguió la paz, una paz que duró. Luego volvió a Claraval, exhausto, más cerca del final que nunca. Sus monjes, reunidos alrededor de su lecho, lloraban y suplicaban que no los abandonara. Bernardo los miró con un amor que no necesitaba muchas palabras, y dijo con sus últimas fuerzas: no sé a cuál de los dos debo rendirme, al amor de mis hijos que me presionan para quedarme aquí abajo, o al amor de mi Dios que me atrae hacia lo alto. Murió el 20 de agosto de 1153, a los 63 años, en Claraval, el valle que había fundado 40 años antes, el lugar que había sido su hogar, su escuela, su santuario. Solo 21 años después, en 1174, el Papa Alejandro III lo canonizó. Fue una de las canonizaciones más rápidas de la historia medieval. Una señal de que la santidad de Bernardo era reconocida por todos sin ninguna duda. En 1830, el Papa Pío VIII lo declaró doctor de la Iglesia, uno de los solo 37 santos que han recibido este título en toda la historia de la Iglesia. Su título, Doctor Melliflus, el doctor de la miel. En 1953, el Papa Pío XII escribió la encíclica Doctor Melliflus, en su honor, declarando: su obra debe ser cuidadosamente meditada, pues de su contenido, que en verdad está tomado de los Evangelios, puede fluir una nueva y celestial fuerza tanto para la vida individual como para la vida social. El legado de San Bernardo de Claraval es inmenso y multifacético. Reformó la vida monástica y fundó 160 monasterios. Aconsejó a papas y reprimió a emperadores. Combatió herejías y restauró la unidad de la Iglesia. Predicó una cruzada y sufrió por su fracaso. Escribió tratados místicos que siguen alimentando el alma de la Iglesia, casi 1000 años después. Pero tal vez su mayor legado sea algo más simple y profundo que todo eso.
Es el testimonio de una familia entera. Padre, madre, 6 hijos y una hija, que eligió a Dios por encima de todo. Es la historia de un joven noble que se sumergió en un lago helado para preservar su pureza. Es la historia de un monje que convenció a 31 caballeros para cambiar la espada por el hábito. Es la historia de un hombre que amó a Dios sin medida, y que por eso fue capaz de amar a los demás con una generosidad que aún hoy nos asombra. San Bernardo nos enseña que la verdadera grandeza no está en el poder ni en la fama, sino en la humildad y el servicio. Que el camino hacia la santidad es un camino de amor, un amor que comienza en el silencio de un claustro y se extiende, como los brazos de una cruz, hasta los confines de la tierra. Que su intercesión nos alcance la gracia de amar a Dios sin medida, como Él amó. La historia que acabas de escuchar es solo una de las muchas historias extraordinarias que el canal Sancti et Heroes tiene para compartir contigo. Santos y héroes de la fe que vivieron vidas que parecen imposibles, y que, precisamente por eso, nos muestran que con Dios nada es imposible. Si este episodio ha tocado tu corazón, si la vida de San Bernardo de Claraval te ha inspirado, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás ningún episodio. Y si conoces a alguien que necesita escuchar historias como esta, un amigo, un familiar, un joven que está buscando sentido para su vida, comparte este vídeo. Porque las historias de los santos son la miel que el alma humana necesita. Hasta el próximo episodio.